Dios le bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que están escuchando esta palabra del Señor, el Altísimo. Bendito sea el Señor. Le damos la gracia al Señor porque una vez más hemos sentido su presencia, su exquisita presencia, su adorada presencia. Bendito sea el Señor. Le damos la gracia al Señor por su misericordia, porque una vez más nos tiene a su servicio. Hoy es el día de adorarle, hoy es el día de glorificarle, y el Señor me ha dado una palabra que voy a tratar de exponerla de acuerdo a lo que sentí en mi corazón. Bendito sea el Señor. Y la palabra se encuentra en Mateo 27, y voy a leer el versículo del 15, voy a leer solamente hasta el 19, pero voy a tratar de exponerlo hasta el 31. ¿Amén? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra dice así. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver en este asunto, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te alabo, te bendigo, te glorifico. Pasa un carbón encendido por mis labios, Señor, y permite que esta palabra toque corazones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí en el capítulo 27 de Mateos, del versículo 1, podemos ver, bendito Dios, a Jesús ante Pilato. Podemos ver la muerte de Judas. Podemos ver a Pilato interrogando a Jesús. Y aquí en estos versículos del 15 al 31 vemos Jesús sentenciado a muerte. Y si seguimos, vemos la crucifixión de Jesús, bendito Dios, y vemos también los guardias ante la tumba. Vemos toda la historia donde el maestro fue muerto, donde fue crucificado, donde fue, bendito Dios, sepultado. ¿Amén? Esta palabra tiene mucho significado, pero yo voy a tratar de que tú entiendas el llamado que Dios te está haciendo al arrepentimiento. Un preso famoso, bendito Dios, había aquí, preso famoso llamado Barrabás. El nombre de Barrabás, yo estaba buscando, y el nombre de Barrabás era Jesús Barrabás. ¿No llama esto la atención? Jesús Barrabás. En este capítulo la Biblia narra la historia de Jesús y de Barrabás, en la que Pilatos le pregunta a la multitud, ¿verdad?, a quién va a soltar. Se acostumbraba en las fiestas judías, en la fiesta de la Pascua, soltar un preso, el que el pueblo quería. Lo acabamos de leer, bendito sea el Señor. Y Pilato sabía que Jesucristo era inocente, que él no tenía ninguna culpa. Pero nosotros sabemos que Cristo vino a morir para salvarnos a nosotros. Bendito Dios. Los principales sacerdotes, los ancianos, el concilio, el Sanedrín, persuaden a las multitudes para que pidan la liberación de Barrabás y la muerte de Jesús. ¿Quién era Barrabás? Barrabás, según la historia, era una persona malísima, que mataba, que robaba, que hacía de todo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y aquí podemos ver, bendito Dios, que Jesús, cuando lo agarran, cuando Judas lo traiciona, ¿verdad?, con el beso, y agarran a Jesús, aquí cuando sueltan a Barrabás, nosotros vemos hasta la misericordia de Jesús, de Dios.
Vemos la misericordia de Dios y yo estaba pensando en esto mientras leía, porque me daba cuenta que verdaderamente Jesús vino a salvar al perdido. Bendito Dios. Aquí yo creo que si Barrabás se arrepintió, Barrabás, aunque haya sido el más malo del mundo, bendito Dios, porque Satanás lo tenía controlado, bendito Dios, pero si él se arrepintió, estoy segura, bendito Dios, que el Señor lo perdonó, porque Jesús murió, bendito Dios, aleluya. El pueblo decidió, bendito Dios, que soltaran a Barrabás y que Jesús muriera en vez de Barrabás. O sea que Jesús, bendito Dios, salvó a Barrabás, bendito Dios, y él se arrepintió. Pilato le pregunta 2 veces al pueblo y ellos contestan con lo mismo. Queremos a Barrabás, suelta a Barrabás y crucifica a Jesucristo. Pilatos, como muchas personas, se lavan las manos delante de la multitud diciendo que es inocente de la sangre de Jesús. Y la multitud responde que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces Pilatos suelta a Barrabás y azota a Jesús y se lo da para que Jesús sea crucificado. Yo creo que hasta ahí, ahí está todo lo que se puede decir de esto. Bendito sea el Señor. Después de su juicio delante del concilio, según Mateo 57, 66, Jesús fue que llegó a Pilatos, ante Pilatos. Él era el gobernador romano desde el año 26 hasta el año 36 después de Cristo. Pilato le preguntó inmediatamente a Jesucristo que si era el rey de los judíos. Eso lo vemos en el versículo 11. Esta pregunta también está en Mateos, en Marcos 15, en Lucas 23 y en Juan 18, bendito Dios. Y Jesucristo contestó solamente con 3 palabras. Tú lo dices, tú lo estás diciendo, tú lo dices que yo soy el rey de los judíos. Y no volvió, dice, a abrir la boca hasta que llegó a la cruz. Bendito sea el Señor. Con estas 3 palabras Jesucristo no negó que Él era el rey de los judíos. Él lo que hizo fue, bendito Dios, tampoco contestar la pregunta de Pilatos. Él dejó que Pilatos mismo fuera quien automáticamente hiciera la confesión de que Él era el rey de los judíos. El Señor es el rey de nosotros. El Señor es el rey de reyes. El Señor es el rey de reyes y Señor de señores. El Señor no es el rey como acostumbraban o acostumbran quizás en Israel tener un rey. No, Él vino con un propósito, bendito sea el Señor. Él vino a salvarte a ti, Él vino a salvarme a mí. Él vino con un propósito, a derramar sangre en la cruz del Calvario, una sangre inocente para podernos salvar a nosotros. Aunque Pilato no entendiera qué tipo de rey era Jesús, la acusación era cierta. Jesús era el rey y por eso no podía hablar en contra de la acusación, ni podía ir en contra de la voluntad de su Padre, que es quien había decidido que Jesús bebiera de esta amarga copa, como lo dice el 26, 36, 46. Pilatos, aunque Pilatos siguió adelante mencionando la costumbre de soltar o haciendo la costumbre de soltar a un preso durante la Pascua, según así lo relata Mateo, Pilato sabía que Jesús era inocente, como yo vengo diciéndoles a ustedes, pero el concilio y el Sanedrín lo había entregado, lo acabamos de leer, por envidia. Y yo me preguntaba cuál era la envidia. La envidia era que ellos, aunque quizás no lo demostraban en sus corazones, le tenían envidia a ver todo lo que el Señor venía haciendo. Él venía sanando enfermos, libertando al cautivo. Bendito sea el Señor. Él venía haciendo las obras que
que Dios le había dicho que él hiciera. Todas las personas en su posición de poder suelen experimentar lo que había, la tensión de permanecer en el lugar de poder a toda costa. Los miembros del Sanedrín tenían poder de interpretar la ley y de dictar su aplicación sobre la vida del pueblo. Pero Jesús vino a cambiarlo todo. Bendito Dios. Él vino a cambiar todo. Él vino a sanar. Él vino bendito Dios, a enseñar. Él vino con autoridad a deshacer las obras del diablo. Bendito Dios. Tenía la autoridad que estos escribas no tenían. Bendito sea el Señor, que esta Sanedrín no tenía, que el concilio no tenía. Bendito Dios, según lo dice Mateo 7:29. Y esto hizo que los miembros del Sanedrín y el concilio se sintieran amenazados e inútiles, por lo menos en sus mentes, pensando: bueno, este nos va a quitar el puesto, este nos va a quitar esto, y por envidia, ¿verdad? Y quiero decirle un poquito, Judas se arrepintió cuando vio, tal vez Judas no pensó que lo iban a ahorcar a Jesús, porque la mente de Judas era pequeña, ¿verdad? Tal vez él se arrepintió, bendito Dios, pero se arrepintió muy tarde, Todo el que se arrepiente, el Señor lo perdona. A Judas no lo perdonó, creo yo, porque Judas se ahorcó. Y el único que da la vida y la quita es Él, el Señor. El único que quita la vida es el Señor, bendito Dios. Judas sí se arrepintió, pero se ahorcó, y por eso, bendito Dios, hasta el día de hoy, en lugar, ellos no pudieron coger las monedas de Judas para ofrecerla en el altar, porque eran precio de sangre. Bendito sea el Señor, y por eso cogieron esas monedas para comprar un campo, bendito Dios, y allí enterrar a todos los que no eran judíos, a todos los que no eran, a los que venían quizás de otro lugar, bendito Dios, y hasta hoy allí se llama campo de sangre. Bendito sea el Señor, aleluya. Es el campo del alfarero, campo de sangre. Eso lo podemos leer en el versículo 9. Les dije, ¿verdad?, que les voy a hablar un poquito de todo el capítulo. Bendito sea el Señor. Pilato creía que Jesús era inocente, y aún más la esposa de Pilato le dijo: ten cuidado, ¿verdad? En el versículo 19 le dice: ten cuidado con lo que tú vas a hacer. Lo estoy parafraseando. Bendito sea el Señor, porque he padecido mucho en sueños por Jesús. Ten mucho cuidado. Bendito sea el Señor, aleluya. Y Pilatos vuelve y le pregunta: ¿a quién quiere que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Bendito sea Dios, aleluya, que el pueblo decidió, aleluya, alabado sea Dios, el pueblo ignorante, digo yo, bendito sea el Señor, aleluya, decidió que soltaran a Barrabás, iba a decir Satanás, a Barrabás, bendito sea el Señor. Yo no entendía el por qué, ¿verdad? Ellos prefirieron a Barrabás y no a Jesús. Pero estudiando y leyendo me di cuenta que Dios tenía un propósito con Jesucristo, que Él había venido, bendito Dios, aleluya, para mostrar, bendito Dios, que solamente a través de Él nosotros podíamos tener salvación. Quizás si Pilatos responde diferente o hace las cosas diferentes, bendito Dios, hubiera dañado el plan de Dios. Alabado sea el Señor, pero el plan de Dios era que el Señor, bendito sea el Señor, aunque la multitud pidió la liberación de Barrabás, en Gálatas 3:13, la crucifixión, bendito Dios, aleluya, era una maldición de Dios, pero bendito sea el Señor. Según Deuteronomio también y Gálatas lo dice, bendito sea el Señor, pero la multitud no contestó dando ninguna razón, sino que pidieron la sentencia del maestro.
de Dios, de Jesús. Bendito sea el Señor. Pilato tenía miedo de la multitud, o quizá podemos decir que su pecado fue el de no usar su poder contra una injusticia. Bendito sea el Señor. En el momento en que Pilato se lavó las manos, quiso deshacerse ritualmente de su culpa por la sentencia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero estaba escrito así. Él había venido con el propósito de salvarte a ti, de salvarme a mí, de quizás salvar a Barrabás, de salvar a los judíos, de salvar a todos aquellos que vienen al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Esta actitud de Pilatos, muchas veces también nosotros hacemos lo mismo. Por miedo al que dirán, no actuamos. Bendito sea el Señor como debemos de actuar. Bendito sea Dios. Aleluya. Tenemos que tener cuidado, porque cuando el Señor nos pone en una situación, debemos de orar, debemos de pedirle al Señor que nos ayude. Bendito sea el Señor. Aleluya. Nosotros, bendito Dios, cometemos también el pecado que cometió Pilatos de omisión, cuando algunas veces injustamente y no hacemos nada al respecto para no meternos en problemas. Pero también podemos ver, bendito Dios, que existe otro punto de vista que debemos también de considerar como líderes de la iglesia. Puede haber circunstancias en que efectivamente tengamos que hacer lo mismo que hizo Pilato, lavarnos las manos y dejar que las personas afronten las consecuencias de sus acciones sin que nosotros como líderes tengamos que tratar de resolverle los problemas. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, nosotros podemos guiar un pueblo, pero si el pueblo no pone de su parte, no será liberado. Nosotros podemos llevar un caballo a beber agua, pero si el agua no bebe si el caballo no bebe del agua, bendito sea el Señor, entonces no podemos forzarlo a que beba, ¿verdad? Hay veces que esta es la mejor forma de ejercer un liderazgo, ¿verdad? Bueno, pues te dejo a ti que el Señor te ayude, ¿verdad? A que tú seas liberado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Nosotros también somos partes del plan de Dios. Y Jesús fue a la cruz porque necesitábamos un Salvador. Necesitábamos un Salvador porque nosotros éramos pecadores o somos pecadores y no podemos librarnos a nosotros mismos. Es por eso, bendito Dios, aleluya, que el pueblo sin saberlo escogió a Barrabás, porque Jesucristo tenía el propósito de morir en la cruz por nuestros pecados. Bendito sea el Señor, porque nosotros mismos teníamos que estar en esa cruz. Bendito Dios, pero nosotros mismos no podríamos librarnos. Bendito Dios, tenía que ser, como decía mi esposo, una sangre, bendito Dios, pura, una sangre sin mancha, una sangre del Cordero inmolado, bendito sea el Señor, una sangre que limpie de pecado, bendito sea el Señor, que no haya tenido pecado en él, bendito Dios. Es por eso que nosotros debemos de abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón a los pies de Cristo, venir a sus pies arrepentidos, bendito sea el Señor, porque hasta el día de hoy todavía hay tiempo de venir a los pies de Cristo. Mañana o un segundo tú no sabes, porque la muerte llega de repente. Bendito sea el Señor, aleluya. Cuando Pablo predica, bendito Dios, y fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de muerte, así también seremos en la de la resurrección, como dice Romanos 6:5. La reacción de Pilato también nos hace pensar que si habría tomado otra decisión, no hubiéramos tenido el Salvador. Bendito sea el Señor, aleluya. Mateo lo conecta con el Antiguo Testamento. Las numerosas referencias a los textos del Antiguo Testamento que aparecen en nuestra lectura, en la palabra de Dios,
nos confirman que para Mateo el plan de Dios se lleva a cabo en la vida y la muerte de Jesucristo y da cumplimiento a las promesas dadas en el Antiguo Testamento, como Isaías lo mencionaba, ¿verdad? O lo menciona, bendito sea el Señor, aleluya. Si Pilatos hubiera actuado de otra manera, no habría sido diferente, bendito sea el Señor. Mirábamos mucho hacia atrás, hacia el pecado, en lugar de darnos cuenta de lo que pasó. Bendito Dios. Y de repente de lo sucedido y seguir adelante, bendito Dios. Vivir siempre dudando, cada decisión que tomamos termina en una vida estática. Eso si Pilatos hubiera tomado otra decisión, bendito sea el Señor. Pilatos, los sacerdotes, los ancianos, la multitud, los soldados, los dos ladrones crucificados, uno al lado del maestro, uno a cada lado, bendito Dios. Los que pasaban por allí, todos fueron testigos de un modo a otro y fueron participantes en la crucifixión de Jesús. Bendito sea el Señor. Todos aquellos que se burlaban, bendito Dios, todos aquellos, bendito Dios, que se burlaban de Jesucristo en una forma, bendito Dios, que atrae a nuestra mente las profecías del siervo del Señor que sufre, que aparentemente está en el libro de Isaías 42 y 53. Bendito sea el Señor. ¿Quién dice que Jesucristo no sufrió por nosotros? Que Jesucristo no fue a la cruz. Y en Mateo, bendito Dios, él dijo: se pasa de mí esta copa, bendito sea el Señor, pero digo que no sea mi voluntad sino la tuya, Padre amado. La forma en que las personas se burlaron al momento de pasar a ver a Jesucristo en la cruz nos hace recordar la tentación en el desierto de Mateo 4, 1 al 11. La gente quería que Jesús mostrara que Él era el Mesías, cumpliendo con lo que ellos querían y no con el plan de Dios. Pero el problema es que pretendían que Jesús actuara como ellos querían y no como estaba escrito que debería de actuar. En la cruz y 3 días después en su resurrección de entre los muertos. Él murió y a los 3 días resucitó. ¿Sabe para qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Porque ni la cruz pudo con él, bendito sea el Señor. Satanás pensó que allí en la cruz estaba derrotando a Jesús y allí lo que hizo fue que Jesús tomó la victoria, bendito Dios, aleluya, contra la muerte, bendito Dios, aleluya, y al tercer día resucitó, bendito Dios, aleluya, para darnos a nosotros vida eterna, bendito Dios, aleluya. Allí en la cruz Él llevó nuestros pecados, allí en la cruz, bendito Dios, aleluya, llevó nuestras culpas, llevó nuestras enfermedades, llevó todo lo que nosotros podemos pasar, pero allí después de la cruz se resucitó y en la resurrección nos da una vida, bendito Dios, eterna, nos da, bendito Dios, a entender que verdaderamente Él vive, bendito sea el Señor, aleluya. Según los versículos 42 y 43, la gente pidió que Jesús se salvara a sí mismo, ignorando que Jesús debía perder la vida en la cruz justamente para salvar la vida de los demás. Querido amigo, bendito sea Dios, aleluya. El Rey de Reyes y Señor de Señores murió en la cruz, pero Él está vivo. Él resucitó, bendito sea el Señor, aleluya. Alabado sea Dios. Él era el Rey, pero no la clase de rey de un líder, bendito Dios, que primero pensaba en sí mismo. Él pensó en ti y Él pensó en mí cuando fue a la cruz. Él sabía que dando su vida, como así se lo había dicho su Padre,
bendito Dios, aleluya, iba a ganar muchas más vidas para el reino de los cielos, para el reino de Dios, aleluya. Y con su propia vida, bendito Dios, aleluya, salvó a la humanidad, aquellos que le servimos y aquellos que aún no le sirven, bendito Dios, pero que van a venir a los pies de Cristo. Esta reacción continuó después de que Jesucristo entregara a su espíritu. Solamente hubo una vez en que el Padre no pudo ver, bendito Dios, aleluya, el dolor y el sacrificio que Él mismo le permitió a Jesucristo. En la cruz dice que Él clamaba: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya. Dios usó su creación en una forma que nos hace recordar el día del Señor en el libro de Amós, en el Amós 8, bendito Dios. El temblor de la tierra y las rocas que se partieron nos muestra que Dios estaba presente en lo que estaba sucediendo a Jesús. En medio de estas expresiones de la presencia de Dios, Jesús finalmente habló de nuevo usando las palabras del Salmo 22. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces nosotros en oración no le decimos al Señor: Señor, Señor, ¿por qué tú me abandonas? ¿Dónde tú estás? Sin darnos cuenta que Él está ahí a tu lado. Sin darnos cuenta que Él está en nuestro lado. Que Él nunca nos ha desamparado. Que Él siempre está ahí, inclusive en tu enfermedad. E inclusive en el problema que tú estás pasando, bendito Dios. Esta fue la única vez que Dios se separó de su Hijo. Bendito sea el Señor. Estas palabras nos demuestra que Jesús realmente sufrió, bendito sea, que sufrió en la cruz. Le pusieron una corona de espina, bendito sea el Señor. Lo escupieron, lo humillaron hasta lo sumo, bendito sea el Señor. Pero también nos vuelve a indicar que Jesús en esta cruz, tomando nuestros pecados, porque los pecados nos separaban de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Y ese fue el precio, bendito Dios, para que Él nos librara de todo pecado. Su sangre, su pura sangre, bendito Dios, en la cruz del Calvario. Una vez Martín Lutero dijo, en un sermón, un sábado de gloria, dijo: el Señor quita nuestros pecados y estos pecados nos separan de Dios, de la justicia y de todo bien. Bendito sea el Señor. Gracias por la cruz. Gracias por Jesucristo, que murió en la cruz, bendito sea el Señor, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Resucitó al tercer día. El Señor tuvo que padecer esta separación de la cruz para que nosotros nos diéramos cuenta que el sufrimiento de Cristo debe distinguirse de cualquier otro sufrimiento. Esto, sin embargo, es la mejor parte, bendito Dios. El hecho de que no se desesperó, sino que le clamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, bendito sea el Señor. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, entrega su espíritu, y la forma en que lo hace nos sugiere que tiene el control sobre el momento exacto de su propia muerte. Bendito sea el Señor. El centurión y los que estaban con él cuestionando a Jesús al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, fueron los primeros en testificar que Jesús era el Hijo de Dios. En el versículo 54, bendito sea el Señor. Solo con los discípulos, después de la resurrección, vamos a ver
que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Vamos a ver que Jesucristo sigue siendo y será el Hijo de Dios, porque ahí está el tiempo pasado, pero Jesús sigue siendo el Hijo de Dios en el tiempo presente. Qué hermosa palabra, bendito sea el Señor. Qué hermosa palabra nos ha traído el Señor. Aleluya. En este día glorioso, bendito sea el Señor. El Señor te quiere decir, bendito Dios, aleluya, que tal vez Barrabás representa aquí a nosotros, bendito Dios, el pueblo que estaba perdido o que aún hay muchos que están perdidos, pero Jesucristo representa la salvación. Bendito sea el Señor. Qué hermosa palabra nos trae el Señor y nos ha dejado en esta escritura. Bendito sea el Señor, aleluya. Te insto a que leas ese capítulo 26 de Mateo, porque ahí tú podrás abrir los ojos y entender que Jesucristo murió por el pecador, bendito sea el Señor, para salvar al pecador, y que allí en la cruz del Calvario, allí Él sufrió todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestros pecados, pero al tercer día se levantó glorioso. Bendito sea el Señor, aleluya, demostrando, bendito Dios, que la vida la da Él y la quita solamente Él. Hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para morir, bendito Dios, un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Y eso está en las manos del Cordero. Te insto a que si tú estás pasando por algún problema, entrégale tu vida a Jesús. Y aunque tú no estés pasando por problemas, si aún tú no le conoces, ven a los caminos del Señor, porque Él te sigue esperando con los brazos abiertos. Y esto sigue siendo nuestro deseo. La iglesia de Jesucristo es mi Señor. Desea que tú, como nosotros, abra tu corazón a Cristo y entienda que solamente Él es el camino a la salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios reine en tu vida y que puedas entender una vez más que Cristo te ama. No importa el pecado, Cristo te ama. Que Dios te bendiga en este día.